Un saludo para nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, donde permanentemente juntos caminamos con el Señor, recibimos, nos ayudamos unos a otros, nos podemos corregir, podemos orar, interceder y pedirle a Dios que nos ayude a crecer, a madurar, ser transformados y lo mejor, poder ser testigos y expresar nuestro agradecimiento con el Señor y comunicar el Evangelio a todos aquellos que estén necesitados. Así que en el día de hoy, agradeciendo a Dios por sus favores recibidos, por las bendiciones adquiridas, porque nos sana y nos rescata, como bien decíamos, queremos orar y orar por aquellos que no tienen la palabra. Todos nosotros hemos sido transformados por ella. Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas, pero muchas personas no conocen la Escritura. Algunos porque no la tienen, vamos a orar por eso. Tenemos en Colombia más de 100 pueblos indígenas, muchos de ellos no tienen las Sagradas Escrituras, algunos tienen pocas escrituras, partes del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, y muy pocos tienen la Biblia completa. Pero hay otras personas que pudiendo tener la Escritura, pues no la leemos. Podemos tener muchas en la casa, pero no lo hacemos. Otros no tenemos claro qué es lo que buscamos en la Escritura. O peor aún, a veces las intenciones al leer la Escritura no son las mejores. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero por ahora agradezcámosle al Señor por cada uno de ustedes y por la oportunidad de ser unos buenos traductores de la Escritura, apoyar ese ministerio para que cada nación y cada etnia pueda tener la palabra en su propio idioma, el idioma del corazón. Padre Santo, gracias por cada creyente, gracias por cada hermano, hermana nuestra, Señor, gracias porque estamos comprometidos, Señor, gracias porque nos has sanado, nos has restaurado, nos has bendecido a nosotros, nuestras familias, sanas permanentemente. El poder de tu Santo Espíritu está en nosotros, Señor, pero no solamente queremos recibir y recibir, de gracia hemos recibido, queremos dar de gracia. Por eso oramos para que muchos pueblos puedan tener la Escritura como nosotros, en su propio idioma, el idioma del corazón. Gracias porque vas a bendecir a los misioneros como lo estás haciendo y mucho más. Y estás llamando a muchos que esperamos estén escuchando o viendo esta emisión, este tiempo, Señor, hablando acerca de tu palabra, para que se animen y nosotros nos animemos a enviarles a que sean los buenos traductores de la Escritura, Señor. Queremos seguir adelante y agradecidos porque hay testimonios grandes y fuertes que vendrán como respuesta a la oración. En Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, vamos a leer el libro de los Hebreos, un texto que a mí me encanta mucho y que se identifica precisamente con lo que estamos hablando hoy, la importancia de la palabra. Y nos identificamos con ese texto porque nos muestra una realidad, la cual espero todos nosotros entendamos y entendiéndola, vivamos en lo que la palabra del Señor nos dice. Hebreos 1, 1 al 4. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Padre Santo, gracias. Es tu palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos. La recibimos, la creemos y esperamos vivirla. Guíanos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Yo espero que este video, esta enseñanza, cada uno de ustedes como creyentes en cualquier lugar donde se reúna, cualquier iglesia, y aquellos de Templo Belén en cualquiera de nuestras sedes en el país, esperamos que les sirva como herramienta útil, basándonos en la Escritura, para animarse ustedes mismos y a otros que no conocen del Señor a leer las Escrituras, valorarla y aplicarla a la vida. Dios habló muchas veces de diversas maneras. Por ejemplo, con Adán y Eva hablaba, hasta que se distrajeron con una voz extraña
la voz del enemigo que vino para matar, robar, hurtar y destruir, esperando que nosotros no seamos interrumpidos, que no permitamos que se interrumpa esa comunicación que Dios quiere tener contigo y conmigo permanentemente, porque su amor está a disposición de todos nosotros. Esperamos pues que sigamos adelante con el entendimiento de la Escritura. Habló con Noé y le dijo tantas cosas, y por eso Noé obedeció en el ministerio y nos trajo un gran mensaje, y luego Dios le vuelve a hablar para que bendijera a toda la humanidad, ya que Adán y Eva de alguna manera habían tenido un problema, habían pecado y entonces ya habían perdido esa esencia. Noé fue una buena oportunidad. Luego lo hizo Dios con Abraham, y Abraham dejó muchas cosas y siguió hacia el futuro. Mire cómo vamos progresivamente escuchando más la voz de Dios en estos personajes. Podríamos hablar luego de Moisés, o inclusive lueguito de Abraham hay un personaje muy interesante, José, aquel que fue esclavo en Egipto. Dios le hablaba, oía la voz de Dios y podía ayudarle a otros para conocer la voz de Dios. Esto ya nos prefigura un poquitico de evangelismo, cómo ayudarle a la gente a comprender la palabra. Moisés, por supuesto, ya viene el decálogo, vienen tantas cosas que pudo hacer, que nos pudo dejar evidencias, algo escrito, para que nosotros podamos correr a lo que dice la palabra de Dios. Todos estos personajes, todos estos pudieron de manera privilegiada, porque no a todos se les hablaba de manera tan directa en aquella época. Pero este pasaje de Hebreos nos dice que nosotros tenemos la máxima oportunidad que pudiera tener cualquier ser humano. Podemos escuchar porque Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Cuando podemos comprender esto, que Jesús ya está en medio nuestro, no hay una excusa. Tenemos la bendición de, teniéndolo a Él, podemos tener esa palabra aquí entre nosotros. Por eso es necesario leer las Escrituras, estudiarlas y permitir su obra en nosotros, esa obra de transformación, para luego ser un testimonio vivo de esa palabra que puede ser leída en nosotros mismos cuando las personas ven que somos transformados. Y entonces ellos también correrán a creer, a escuchar la palabra, para que este proceso se siga repitiendo de generación a otra generación. Por eso en nuestra iglesia tenemos unas costumbres, y una de ellas es hacer nuestro tiempo a solas con Dios, que de manera breve le llamamos TASCD. ¿Qué hacemos con esto? Tiempo a solas con Dios. Primero procuramos prepararnos para escuchar la voz de Dios. Le hacemos una invitación a Dios orando para que se haga presente y nos revele sus verdades. A su misma persona, a nosotros. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Juan 1, versículo 18. Y podemos decirle a Dios que nos muestre si hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida, que nos impide escuchar la voz. Por eso ahí nos preparamos, Señor, si hay algún pecado, no quiero tener interrupciones, perdóname. Entonces Él nos muestra algo, le confesamos, nos arrepentimos. Y luego le podemos decir, como dice el Salmo 119, 8, ábreme los ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Luego leemos y reflexionamos en la palabra de Dios. Esa es una carta de amor, pero también de instrucción. Contiene palabras que nos desafían y nos transforman. Por eso hay que leerla, ojalá despacio. Algunos acostumbran en voz alta. Lo importante es que podamos captar lo que ella nos dice. Luego le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Ahora, acerca de qué. Primero, Señor, te quiero conocer más. ¿Quién eres tú en este texto? ¿Cuáles son tus características? ¿Qué es lo que tú has hecho o quieres hacer? Ahora, Dios empieza a hablarnos definitivamente. Y le habla a todo el mundo, a toda la humanidad. Pero en el caso del tiempo a solas con Dios, yo le voy a preguntar, es por mi vida, no por otros. Obviamente, luego puede orar para interceder por aquellos que también tienen necesidad. Pero en este caso, yo le pregunto, Señor, ¿quién soy yo? Y lo hago leyendo los pasajes que están en la Escritura y me identifico con algunos de los personajes, porque yo tal vez tengo los mismos desafíos o los mismos problemas, pero también voy a tener la misma ayuda que Dios le brindó a ellos. ¿Cuáles son esas características que tienen? Ahora, ¿qué es lo que Dios, al fin y al cabo, piensa de mí? Y puedo conocer su pensamiento cuando leo en las Escrituras lo que Él me esté diciendo.
También podemos estar encontrando algún pecado para que confesemos o para que lo evitemos. No tratemos siempre de buscar los pecados de otros allí, habrá su tiempo para ello. Luego yo debo adquirir una actitud, actitudes que están reflejadas precisamente en las historias bíblicas de aquellos personajes que creyeron en Dios. ¿Cuáles son las mejores actitudes? ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer? Hay mandamientos en la palabra y si soy su discípulo debo conocerlos y obedecerlos. Luego, una cosa que nos gusta a todos, promesas que Dios nos ha dejado en la Escritura, son miles de ellas y están allí para que nosotros podamos decirle, Señor, me acojo a esa promesa, gracias por ella. Y una cosa muy importante, ¿cuál será el ejemplo que debo seguir o el ejemplo, mal ejemplo, que debo evitar? Luego de todo esto yo le puedo decir, Señor, te quiero responder. Quiero tener una decisión enmarcada en lo que he aprendido hoy en tu palabra. Mientras leo, puedo responderle a Dios y decirle lo que Él está hablando a mi mente, porque nos vienen ideas y cosas. Entonces yo debo decidir y actuar acerca de aquello que leí, que comprendí, y ahí en ese momento yo puedo buscar la ayuda del Señor. Y puedo decirle tantas cosas que a su tiempo podremos ayudarles a que comprendan. Y si usted quiere saber más acerca de esta práctica, que es muy sencilla y que es muy lógica, que precisamente se desprende de cómo lo hacían los personajes de la Escritura, pues puedes hacer un curso con nosotros que se llama Tiempo a Solas con Dios. Así que comunícate por las redes, busca a uno de nuestros pastores o en la iglesia, habla con uno de ellos y dice, yo quiero hacer ese curso. Muy sencillo, pero práctico. Ahora, aprendí leyendo que hay muchas otras cosas que podemos hacer, y cuando digo leyendo es a creyentes y autores que nos comparten su experiencia de cómo les fue más fácil estudiar la Escritura. Hay muchas cosas que decir, pero pensemos en estas dos. Debe haber atención. Hay tantas cosas que nos colman el tiempo, nos llenamos de ocupaciones o de entretenimiento o perder el tiempo sencillamente. Entonces mi atención debe de estar hacia Dios y hacia lo que Él quiere. ¿Cómo atendemos la palabra? ¿Estamos dispuestos? Por eso necesitamos decirle, Señor, ayúdame a que yo valore tu palabra de tal manera que siempre la esté buscando con mis ojos, con mi corazón y con mis manos. La mente para entenderla, el corazón para tomar decisiones y las manos y los pies para actuar. Mi cuerpo entero que sea una ofrenda ante ti. Ahora, pero hablemos un poquitico de la intención. Encontramos que en la Biblia aparecían, por ejemplo, algunos personajes que precisamente hablando del tiempo solas con Dios, cuando leemos de ellos, hay muchos pecados que evitar, hay muchas actitudes para no tener, y por supuesto, de ese contraste llegamos a buscar unas actitudes correctas. Pero pensemos en la intención cuando leemos la Escritura. Los fariseos, saduceos y escribas tenían una intención de conocerla para juzgar a otros, para jactarse de lo que sabían, para ser grandilocuentes, de esos que predican pero no practican. Esperamos que nosotros no seamos reconocidos por esa forma e intención de leer las Escrituras. Hay otros que lo que buscan es ser curiosos, porque quieren buscar detalles, si los ovnis aparecen o no, son cosas interesantes, pero la vida no se trata de solo tener curiosidad. La curiosidad nos puede llevar a descubrir cosas, pero las cosas descubiertas deben ser valoradas, y si están en la palabra, que la curiosidad sea simplemente una anécdota, pero la profundidad de las palabras de Dios deben de ser acogidas en nuestros corazones. Ahora, hay otros que se les llaman cazadores de gazapos, tratando de leer la Escritura para buscar dónde se equivoca. Su intención es mala, es fea. Dios no creo que esté tan dispuesto a comunicarle cosas de bendición a una persona que lo único que quiere buscar es errores para atacar a los cristianos o decir que Dios no existe, ese tipo de cosas. Sin embargo, si tú eres alguno de ellos, pues puedes escribirnos, haznos preguntas. A mí me encanta recibir preguntas de aquellos curiosos, también de los cazadores de gazapos, pero les quiero llevar a un punto de confrontación, porque la Biblia tiene mucho más que ofrecerte
que simplemente algunas cosas que la mayoría de los casos, por no hablar de todos, bueno, muchos tienen que ver porque estamos leyendo un libro que habla de historia pasada, de culturas diferentes y que siempre tiene un contexto. Y eso requiere de cierto estudio y capacidad para comprender que esos errores que aparentemente aparecen allí son más producto de nuestra ignorancia, de la historia, del contexto. Pero cuando la leemos con sinceridad y honestidad, con una buena intención, las cosas mejorarán. ¿Cómo lo podemos leer? Como creyentes deseosos de madurar, de crecer y de ser transformados en la medida que nos acercamos a Dios a través de la palabra. Si tú eres alguno de ellos que quiere encontrar errores, o eres curioso, cazador de gazapos, bueno, espero que no seas como los fariseos y saduceos, pero si tienes algunas inquietudes, pues habla, pregunta. Hay que ser por lo menos honestos intelectualmente para procurar encontrar desafíos. Y si tú vas a decir, no creo, pero que te conste que trataste con honestidad de buscar de Dios, te lo digo, si lo haces, Dios te va a hablar. Y quiero concluir con un precioso salmo, Salmo 119, 1 al 8. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Aquí aparecen muchas intenciones. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Qué linda intención. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Se quieren alejar del mal. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente los mandamientos, una intención de cuidado. Cuidado para nosotros y para muchos. ¡Oh! Versículo 5. Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Queremos ser un resplandecientes con la palabra de Dios, un reflejo de la palabra de Dios. Entonces, versículo 6. No tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Aquí hay toda una enseñanza completa. Pero de todo este texto que lo puedes releer y preguntarle a Dios muchas cosas, quiero concluir con los dos últimos versículos. Dice, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Siempre somos muy religiosos para dar las gracias a Dios. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo, las gracias quiero que me las den obedeciendo, haciendo lo que yo mando. Y lo otro es bellísimo. Obedeceré tus decretos. Qué compromiso que hemos adquirido. Y mire lo que le podemos decir a Dios en oración para concluir. No te des por vencido conmigo. Padre, somos difíciles, a veces tercos, a veces olvidadizos, a veces perezosos, a veces peleadores, a veces como la onda del mar, un día sí, otro día no, a veces fanáticos. Señor, ayúdanos y perdónanos por todo ello, pero por favor, ante todo, no te des por vencido conmigo, con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra Colombia. Ayúdanos a, con una buena intención, escudriñar la Escritura, para tu honra y gloria, ser transformados y poder bendecir con nuestro testimonio a muchos, a nuestras familias y a todos los que estén cerca, y por qué no, poco a poco, llegar a los más lejanos, apoyando a aquellos que están de obreros transculturales, y nosotros mismos procurando hacer lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañen. Dios los bendiga y nos escucharemos de nuevo en una próxima ocasión.